Muy buenas noches, estamos a 24 de octubre del año 2023, son las 11:36 de la noche. Vamos a leer aquí un artículo de Escuela de Ajedrez E4 en Facebook, el cual se titula lo siguiente: Reflexión de Miguel Bobinic acerca de la FIDE y la actitud de Fischer. Entonces dice la opinión de Bobinic con respecto a los acontecimientos que han sucedido, las discrepancias entre la FIDE y Robert J. Fischer, el genio norteamericano. Realmente no puedo dar consejos a la FIDE porque ésta es incapaz de aceptarlos. Así son todos los que tienen como una pequeña cuota de poder o de autoridad. Muchas veces son autoritarios, inflexibles y atropellan y pasan por encima incluso de grandes genios, de grandes talentos de la historia del ajedrez, como sucede en este caso. Sigo leyendo el artículo. Ya el general Suvorov había dicho: no se gana la guerra con el número de soldados, sino con la sabiduría. La FIDE se olvida de eso. Qué interesante, ¿no? No se gana la guerra con el número de soldados, sino con la sabiduría. Y la FIDE se olvida de eso. Muy bien. Con la voz algo triste y con amargura de ajedrecista experimentado, Bobinit habló de muchas injusticias del sistema de competición para el campeonato del mundo, para la época. ¿Cómo puede ser justo que, por ejemplo, Smilov, cómo puede ser justo es la cosa, que, por ejemplo, Smilov tenga que empezar desde el torneo zonal después de perder el título de campeón del mundo? Empezar desde abajo otra vez. Sin embargo, le ocurrió eso y ya no volvió a tener éxito. Quedó rebasado. Por ejemplo, los torneos de candidato. Según el sistema actual, puede ocurrir fácilmente que el mejor jugador no llegue a la meta. Es mucho mejor que todos los candidatos jueguen contra todos. Yo propuse ya en 1949, según opinión de Bobigny, creo que estaba con el fixture y todo contra todo, ¿no? Ok. Yo propuse ya, pero ajá, ¿cómo se hace con los grupos, los sectores o las parcelas? Eso no está fácil, pero bueno, es la época. Dice Bobigny: yo propuse ya en 1949 que el aspirante no perdiera todos los derechos, pero eso nunca se aceptó porque la gente que decide sobre el sistema de competición no conoce el ajedrez. Muy bien. Bobigny consideraba que además de equivocarse en relación con ese sistema, la FIDE tampoco protegía adecuadamente los intereses de los grandes maestros. La Federación de Ajedrez no se ocupa de los intereses profesionales de los grandes maestros, más que todo de la existencia misma de la FIDE. Nosotros no tenemos una organización que agrupe los grandes maestros, como por ejemplo el club que agrupa a los escritores. Un ejemplo que coloca Bobigny. Por eso los jóvenes ya no quieren seguir andando al borde del precipicio de la fama ajedrecística. Comprendo completamente a Fischer cuando reclama sus derechos. Le felicito, pero desgraciadamente Fischer es el único. Creo que también otros grandes maestros deberían seguir su ejemplo, pero tienen miedo. La FIDE no solo no protege a los grandes maestros, sino que actúa en contra de ellos y así corta la rama en la que está sentada. Bobigny, de la serie Reyes del Ajedrez, libro Bobigny, escrito por Belica, una cosa así. Muy bien. Por cierto, recordamos que hoy precisamente 24 de octubre se celebra los 31 años del nacimiento o cumpleaños de el actual campeón del mundo Diliren, que por cierto tiene tiempo que no sale a la palestra internacional, un hombre muy tímido, graduado en Derecho, allá en la ciudad de Beijing. Los premios más que todo se los pasaba a su madre para que los administre.
un hombre muy tímido en sí, pero es el campeón del mundo, tuvo una buena carrera profesional en China y bueno, está en la cima, pero de la FIDE. Vamos a analizar esta reflexión de Miguel Bobinic. Muy bien. ¿Por qué se retira Fischer? Porque no son ni aceptadas ni consideradas las condiciones que él proponía para defender el título, el cual según su persona, según apreciación, eran justas. ¿Por qué no proteger en ese momento al mejor jugador del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué tenerlo bajo presión y contrariarlo y hacer que Fischer mm, explotara y abandonara todo, pues? Su vida, que era el ajedrez, el título mundial, que es lo que él más aspiraba en toda su vida. Prácticamente al cambiar de vida sin el ajedrez, Fischer prácticamente no se preparó para lo siguiente, por lo que tenía que venir y quedó prácticamente desvalido y tuvo muchos problemas y muchos tropiezos y en verdad el hombre no terminó muy bien y al final hubo un apoyo luego en 1992, 20 años después, para jugar en la Yugoslavia ocupada, pero salió precisamente un patrocinante millonario de la Yugoslavia de ese entonces, no es la ocupada, es la que estaba sancionada por problemas de lesa humanidad. Así es la cosa, perdón, corrijo. Y Bobby Fischer quedó proscrito y perseguido por el propio gobierno de los Estados Unidos. Estaban buscándolo para... Imagínense, su pecado fue jugar ajedrez en un sitio que estaba sancionado y él estaba, era prácticamente cumpliendo con su carrera profesional. Es como, por ejemplo, como se le dice a los cantantes o a los artistas que, por ejemplo, no acepten invitación de gobiernos dictatoriales y ese es su trabajo. Ah, porque yo estoy avalando en mis principios y tal, ajá. Y los proyectos de vida y de superación y las cuentas personales, ¿quién las paga? ¿Quién le redime los daños o los perjuicios económicos a esa persona por acatar unas sanciones? O como por ejemplo cuando el Mundial de Qatar que persiguieron mucho a Shakira, por cierto, y no le permitieron prácticamente los medios de comunicación y la opinión pública de que participase en la inauguración de ese Mundial de Fútbol porque precisamente había problemas de la cultura árabe con los derechos de la mujer. ¿Por qué? Entonces, ¿quién le resuelve los problemas financieros y económicos a un artista que en verdad está corriendo riesgo, pero asume su riesgo de ir a presentarse internacionalmente en una palestra mundial del Mundial de Fútbol donde lo ve el mundo entero? Entonces, volviendo al ajedrez, ajá, esto sucedió con Fischer. Ajá, ¿y qué me dicen de lo que pasó en los años 90, creo que 92, si mal no recuerdo, cuando Garry Kasparov y Miguel Chor deciden separarse de la FIDE, pero utilizando las herramientas de la FIDE como el ELO y cosas así, y los títulos FIDE, intentan fundar la Asociación de Profesionales de Grandes Maestros, lo cual en sí fue un absurdo. Pero no era una voz de protesta ante los intereses de una institución como la FIDE, creo que su sede está en Suiza, en la cual ellos establecen términos y condiciones según sus intereses y según los patrocinantes y según los lugares que ellos consiguen. Y más que todo hoy en día que, bueno, que de por sí la FIDE, en la mayoría de todo este tiempo, desde que existe,
desde 1948, por ahí, ha sido principalmente protagonizada por gente de la Unión Soviética y luego de Rusia. Ha sido rusa propiamente. A ver, por eso que prácticamente era como el enemigo, pues. Y la FIDE podría convertirse como en un agente político. Lo dijo Kasparov, de que en la FIDE pudieran existir gente perteneciente a la KGB, que es la policía secreta de Rusia, ¿no? A ver, era necesario mm, que, que Fischer se rebelara de esa manera y se retirase del mundo del ajedrez en esa época. Yo creo que no. Lo que dice Bobigny es que la FIDE no toma en consideración la carrera profesional de los grandes maestros que le dedican exclusiva a entrenar, a estudiar, porque para ser un excelente jugador hay que ser un investigador nato. Un jugador con puro talento no funciona. Necesita los conocimientos del trabajo de investigación y de estudio. Y luego en esa combinación, talento e intuición posicional que se va desarrollando con el tiempo, con la práctica y con el estudio y revisión y análisis de posiciones, entonces viene el talento a darle ese arte creativo que a todos nos cautiva. Entonces la FIDE actuó bastante mal. La FIDE ha cambiado mucho de esos tiempos de la Guerra Fría, en donde, por ejemplo, prácticamente el enemigo posterior a Fischer era Víctor Kornoy, y bueno, hubo de todo en ese match, que era como el enemigo del sistema. La época de Florencio Campomanes y el guerrero, el rebelde, el ogro de Bakú, tampoco era bien visto ante el intocable Carpó de ese entonces. Eso está en el libro del Hijo del Cambio de Garry Kasparov. Lo tuve en mis manos en una oportunidad, pero no era mío y como era el trato, se lo devolví a su dueño. Pero lo disfruté mucho en su lectura, en su totalidad, y vi todas las penurias que pasó Kasparov. Era necesario todo eso, todas esas parcialidades de esos dirigentes que saben muy poco de ajedrez, como dice Bobigny, no tienen ni idea de la entrega de vida ni el sacrificio del ajedrecista. En cuanto al estudio, investigación y entrenamiento para tener un nivel aceptable en algo apasionante que le atrae y bueno, y prácticamente le consume toda su vida. Porque para ser ajedrecista hay que dedicarle mucho tiempo, si quieres ser bueno. Prácticamente la mayor parte de tu vida. Y las otras áreas de tu vida, tu familia, tu trabajo, tus hijos, tu educación y tu carrera, tu profesión, tu religión, pudiéramos decir. Para mí la religión es muy importante. Tu viaje, tu recreación, tus proyectos de vida. Y cómo queda todo eso. Por esa razón y mucho más, hoy en día, en 24 de octubre del 2023, pienso de que Magnus Carlsen tuvo razón en cuanto a tomar las riendas de su vida y no ser simplemente un actor pasivo en cuanto a las decisiones de la FIDE con respecto al campeonato del mundo de clásica. Si en verdad en estos tiempos que no existía en la época de Fischer, ni en la época de Kasparov cuando Nigel Chor, que jugaron en Londres en aquella época, si en verdad en estos tiempos eh, los tiempos han cambiado mucho y no todos los patrocinios
necesariamente tienen que pasar por las manos de la FIDE. El ente privado, como esos grandes mecenas, y el internet, como chess.com, Sinkenfield, y bueno, grandes inversiones que han hecho los países. Entonces no necesariamente para hacer hoy en día carrera ajedrecística en el mundo del ajedrez hay que estar, no sé si es sublevado, no, ¿cómo es la palabra? Subordinado necesariamente a las condiciones y a las decisiones de la FIDE. Y se lo dijeron muy claro a Carson: si ya tú tienes un dinero suficiente y por aquí tienes un ente privado que tú puedas realizar o continuar tu carrera profesional a tu gusto, con menos aeropuertos, menos comer fuera de casa, menos viajar, menos hoteles, y simplemente te quedas en tu casa jugando online o uno que otro torneo que tú analizas los premios, los juegas, no los juegas. Recientemente Carson tuvo un bache y una caída más que todo por las aperturas. Pero definitivamente hoy en día, y lo dice Nakamura, Carson en las partidas crece en el juego y es el mejor finalista del mundo de estos tiempos, pudiéramos decir. Es muy difícil encontrar a alguien que juegue mejor los finales a nivel de técnica que Magnus Carlsen. Entonces podrá tener sus caídas, pero es el dueño de su vida. Entonces fíjense, basándose, ya resumiendo todo, basándonos, vamos a llamarlo así porque es nuestro análisis, lo estoy compartiendo con ustedes, basándonos en la opinión de Miguel Bobigny, prácticamente el padre de la escuela moderna de la Unión Soviética, donde sale la era de Kasparov, de Karpov, de esos grandes jugadores de aquel entonces. Partiendo de esa premisa, de esa teoría, de esa declaración, de esa exposición de Bobigny, que la FIDE más que todo defiende más sus propios intereses que lo de los propios jugadores y no escucha que no es solamente la cantidad, como lo dijo y lo aprendí de ese artículo, como lo dice el general Suvorov, que no es la cantidad, sino la sabiduría con que tú sepas llevar tu planificación. Y eso tiene que ser algo consensuado, porque la FIDE no es que es como una empresa que todos entran como empleados a trabajarle a un jefe. Simplemente es un árbitro que organiza, pero debe tener como principal objetivo es el bienestar, la salud, la prosperidad económica y sí, de los mejores ajedrecistas o de todos los ajedrecistas en el planeta. Para eso hay reglamento, eso está muy bien, hay categorías, eso está perfecto. Pero Carlsen ha demostrado que, fíjense, no necesariamente tiene que estar subordinado a un ente, a un rector de autoridad en el mundo del ajedrez. Él simplemente ya tiene sus contactos ya a nivel privado y puede hacer carrera fácilmente. Ahora, pues no tiene que hacer los errores de Kasparov con Nigel Short, de crear una asociación de profesionales de grandes maestros buscando patrocinantes si ya están creados ya. Simplemente tiene que ir aceptando las invitaciones. Y cuando venga un campeonato de la FIDE interesante, como la Copa del Mundo que se jugó en Kazajstán, creo que fue, o se juegue el Mundial Blitz o el Mundial de Rápida, si Carlsen le provoca, si le nace, lo juega. Y si no es no, punto. Así de simple. Y me parece hoy en día acertado la decisión de Carlsen, en verdad. Él decía claramente en las entrevistas que por razones históricas, hubiera sido muy importante de que Carlsen se hubiera mantenido
jugando el campeonato mundial, el match por el título mundial. Pero yo lo había defendido, bueno, lo había ganado y lo había defendido como en 5 oportunidades. Se cansó y lo pensó muy bien. Imagínense, creo que le ganó 2 veces a Nan. Le ganó a Kariakin, le ganó a Caruana y le ganó a Neponiachi. El hombre definitivamente se cansó. Se cansó y quiso prácticamente salir un poco. Él cuestionaba mucho el ajedrez clásico y dice que está en decadencia el juego clásico, según Carlsen, porque la teoría, tal cual como decía Fischer, no premia el talento, ni la intuición, ni el arte creativo, la creación, sino que premia más bien al trabajo de investigación de equipos de esos jugadores y la memoria. Es decir, un jugador que esté muy bien preparado con una determinada línea te puede destrozar a un jugador como pasó en Qatar ahora, que tenía como sobre los 2500 a un Carlsen que está sobre los 2800. Como prácticamente más de 300 puntos de diferencia y lo destrozó y lo desbarató y prácticamente lo pateó del tablero. Carlsen es un ser humano y se desconcentró y todo eso, pero había que liquidar una apertura y efectivamente así lo hicieron. Entonces, cuando se disminuye el tiempo y se va a ritmos de 15 minutos y cosas así como online, Carlsen como que se divierte más, pero no abandona por completo el ajedrez clásico, lo juega cuando le nace, cuando le apetece y no contra un mismo jugador. En matches por un título que se van preparando, bueno, que todos se preparan contra él, definitivamente, y lo sorprenden, pero es el que mantiene mayor estabilidad en el mundo en cuanto al nivel, no tiene esos grandes altibajos como el resto de los grandes maestros, mantiene el nivel y el elo de por sí no habla por sí solo, por sí mismo, pues. Como decía este hombre Hans Niemann, o sea, el ajedrez habla por sí mismo. Con respecto a Magnus Carlsen, bueno, el elo, los números de clasificación FIDE hablan por sí mismos. Entonces, ya cerrando esto, a ver, cuando existen mayores alternativas, mayores oportunidades, o más oportunidades, más alternativas de ejercer tu carrera a nivel profesional, no subordinándote tanto en condiciones que de pronto no te gustan, no quieres adaptarte por obligación. Simplemente, y sino que existe un sistema privado donde hay un grupo de ajedrecistas que son invitados y juegan ahí, y está bien. Entonces los tiempos han cambiado y tal vez si esas condiciones hubieran existido en el pasado, un Bobby Fischer no se hubiera retirado, simplemente se hubiera mantenido como el número 1 del mundo, jugando a nivel privado, cobrando las bolsas en premio, que ya que él fue un precursor del profesionalismo del ajedrez, cosa que Bobigny se lo reconoció, pero era un luchador en solitario, no lo apoyaron en su momento y de por sí él solo no podía contra todo un sistema y prácticamente abandonó la causa. O no hubiera existido una unión de Kasparov y Nigel Chor que le quita mucho tiempo en un momento que estaban activos en sus carreras profesionales de una asociación de grandes maestros que no podía competir con la FIDE en ese tiempo por patrocinio ni nada de eso. Eso en sí no era necesario, simplemente si tú tienes los patrocinantes y, y bueno, y hay mayor apoyo al ajedrez y a los profesionales que se dedican a este apasionado deporte, simplemente con aceptar las invitaciones y jugar, tienes, y ya está. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, Bobigny tenía razón. La FIDE no escucha las propuestas de los jugadores del momento que están haciendo historia, los protagonistas,
que le dan vida al ajedrez mundial, a la historia del ajedrez, la FIDE no escucha. Carlsen tuvo una propuesta para este próximo match que lo ganó Diliren ante Nepomniachtchi, o el que pasó, pues. Tenía una propuesta para continuar, en donde se iba intercalando el ajedrez clásico con desempate tipo Copa del Mundo, de rápidas y de blitz, y no lo escucharon. Entonces simplemente, no aceptan las condiciones. Bueno, tranquilamente, no tengo que retirarme del ajedrez, pero me voy a nivel privado. Que de pronto hay tanto dinero o más tiempo que dedicándole todo ese tiempo a torneos de la FIDE donde tengo que confinarme como 2 y 3 meses de preparación para enfrentar a un solo jugador por el match por el título mundial. Eso fue los cambios en la historia que yo analicé. Lamentablemente se perdieron esos grandes genios del ajedrez, de la historia, como Fischer y lo que sucedió con Kasparov, que estuvo renegado de la FIDE un tiempo. Lastimosamente, luego Kasparov reconoció su error y Carlsen tomó la decisión correcta. Incluso ya no tienen que estar unidos por nacionalidades, sino que se van como formando a nivel de la élite unos super equipos, como me dijo el maestro internacional, el mejor ajedrecista representante de la bandera de Venezuela, Juan Roll, sino que se van conformando unos super equipos en donde pueden ser de distintos países, por ejemplo Nakamura, Carlsen, Dani Dubó, cosas así de Rusia. Se van conformando unos super equipos donde las élites, los mejores del mundo, se van agrupando. Caruana, Huelizó, y entre ellos brindan su espectáculo a tantas alternativas que hay por el mundo en los distintos en los distintos continentes, pues. En Europa, en el continente americano, en los Estados Unidos. Últimamente, en esta época, hay mucho apoyo de los Emiratos Árabes Unidos, hay mucho apoyo ahora en Qatar, bueno, Arabia Saudita para el deporte. Entonces los tiempos han cambiado en sí y en verdad, si la FIDE no continúa no escuchando a los ajedrecistas, se van a quedar con unos pseudo campeones que será el campeón de la FIDE, pero no el mejor del mundo. Si en verdad te llamó la atención este video, ya estuve viendo el tiempo transcurrido. Si te llamó la atención, si te lleva a la reflexión, si te agradó este trabajo que acabamos de hacer y leer del artículo ¿cómo se le llama? Ese artículo, Escuela de Ajedrez G4 de Facebook. Si en verdad te llamó la atención, por favor, regálame un like para saber que en verdad caló bien. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, bienvenido seas, estimado. Si quieres comentar lo que tú quieras, bienvenido seas. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad, me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como debe ser. Les habló Ernesto Rondón y estamos vamos a ver la hora, 25 de octubre del 2023, del 2023, y son las 12:04 de la madrugada, estimados amigos. Bendiciones para todos. Que Dios los bendiga a todos, en verdad. Bendiciones para todos.